Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar asomándonos al IBEX 35. Hoy la sesión parecía al principio que íbamos a perder los 16.000 puntos. Al final, 0,39 de avance y por poco, 16.098,4, se mantienen los 16.000 puntos. Hoy en el lado de los que avanzan posiciones, BBVA, gracias al reparto de dividendos, probablemente 2,44 de subida, Amadeus 1,97 y Bankinter 1,90. Y en el lado del rojo, pues hoy la que peor, Grifols, que pierde 3,24. En segundo lugar, Indra, 2,83 abajo, a pesar de que les van a llegar otra remesa de millones contratados por el gobierno. Y Telefónica, que sigue decantando la caída, ayer tremenda y hoy pues 2,76 de caídas. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que en mi opinión van a ser pues lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra tertulia hoy abordaremos algunas cosas interesantes, como por ejemplo que la parálisis política y la burocracia son las que están lastrando la inversión extranjera, en España, claro, que está a niveles de cuando la pandemia, es decir, está comportándose de forma muy negativa. Y hablaremos de ese banco, el BBVA, que hoy era el líder en subidas en la bolsa y que repartirá el viernes un dividendo a cuenta récord de 0,32 euros. ¿Tiene expectativas de seguir subiendo el BBVA? ¿No? En fin, bueno, eso nos lo dirán nuestros invitados. Les presento ya a nuestra mesa hoy don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lluviosas tardes. Sí, nos ha caído una que vamos. Sí, importante, ¿verdad? A lo mejor seguirá porque hace falta también. Sí. Don Joaquín Robles, director comercial del Banco Portugués BIG. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se ha mojado? Sí, un poquito. Un poquito, ¿no? Tocado. Bueno, el IBEX también se ha mojado. El IBEX iba de que perdían los 16.000 puntos de cabeza y al final, pues mira, se ha podido aguantar ahí con dificultad. Mientras, sépanlo, en las bolsas internacionales sigue el castigo a las tecnológicas y está siendo fuerte y serio. Joaquín, ¿cómo lo ves? Bueno, lo vimos ayer, ¿no? Que es verdad que ya cayeron con fuerza, ha habido un par de compañías que no han gustado tanto sus resultados, a lo mejor no sus resultados en sí, que siguen siendo buenos, sino la expectativa, ¿no? Que hay que recordar que, bueno, esa sobrevaloración está precisamente por eso, ¿no? Porque hay unas expectativas muy altas y en el momento que alguno de las ecuaciones no funciona bien, pues los inversores también se ponen nerviosos, pero yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es que el mercado sigue teniendo mucha inercia y ha calado mucho el mensaje de comprar en cualquier tipo de corrección, y lo estamos viendo, ¿no? Desde los mínimos de marzo-abril, ¿no? Cuando Donald Trump salió con esas tablas el día de liberación con los aranceles, que el mercado cayó un 20%, el mercado se ha recuperado más de un 40% sin una corrección de un 5%. Y es que cada vez que baja un 1, 2, 3%, otra vez vuelve y se recupera porque sigue habiendo mucha fuerza compradora. Antonio Banda. Sí, hoy veníamos de menos a más, ¿no? O sea, la verdad es que el mercado cerró ayer, especialmente Estados Unidos, pendientes del final de las votaciones del segundo martes y estaba un poco pues parado. Hemos visto que cuando ha abierto España veía los temas en negativo, sin embargo poco a poco durante el día ha ido recuperando, yo creo un poco con la referencia de Estados Unidos, que también venía con los futuros bajando y luego ha empezado a recuperar y se han puesto en positivo. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que efectivamente hemos llegado y vamos marcando unos cuantos máximos, la bolsa americana, la bolsa española, algunas europeas, y nos encontramos que realmente todo el mundo está esperando un recorte, porque siempre que estamos en máximo la gente dice, joder, es que no he entrado, no voy a entrar en máximos. Y todas las casas de bolsa empiezan a hablar de es necesario un recorte. Del 5 lo hemos visto, que incluso un recorte del 10 no significaría tampoco entrar en pánico. Y eso es lo que están marcando pues la mayoría de los analistas para ver si consiguen que siga entrando más dinero, pero yo creo que estos máximos que hemos visto seguro que no son los últimos. Vamos a ver los próximos también. Hoy se cumple un año de que Trump accediera a la presidencia de Estados Unidos y, bueno, en temas electorales no vamos a entrar porque ha tenido un revés en estas elecciones en Virginia, en Nueva Jersey, en California y en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, en lo otro, que es lo que nos ocupa, que es la economía, hay que decir que, hombre, los aranceles, a pesar de que ha sido un despiporre entenderlo, comprenderlo y estar al día de en qué quedan los aranceles,
todavía no es definitivo muchas de las decisiones. Hay que decir que, como decían muchos agoreros, que los aranceles iban a producir inflación de forma inmediata y iban a destruir empleo, iban a ser la causa del fracaso económico de Trump, pues la verdad es que la inflación pues ha subido muy poca cosa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando empezamos a hablar de aranceles, el mayor miedo precisamente era eso, ¿no? Que disparara la inflación y que además eso cambiara totalmente, ¿no? La hoja de ruta de la Reserva Federal, que ya no hubiera más recortes de tipos, que incluso se pudiera volver, ¿no?, algún aumento de los tipos de interés, también que, bueno, pues ese círculo vicioso, ¿no?, de alta inflación que pueda frenar también el consumo, la inversión, pues llevar a la economía a una recesión, ¿no?, que se estuvo hablando, ¿no?, durante el segundo trimestre de ello, pero bueno, no está siendo así, ¿no?, a pesar que que los aranceles medios se encuentran entre un 10 y un 20%, la inflación más o menos sigue controlada, no en el objetivo que quiere la Reserva Federal del 2%, pero sí en un 3%, que no es todavía nada preocupante. Y bueno, el crecimiento tuvo un bache, ¿no?, obviamente durante el segundo trimestre, donde más incertidumbre se acumuló, pero luego vimos en el tercer trimestre cómo subió, ¿no?, a un 3,8%. Veremos ahora a final de año si continúa un poco esa senda, que ya se está hablando que podría caer, ¿no?, un punto porcentual respecto a la previsión por el cierre del gobierno, que ya se encamina a ser el más largo. Pero bueno, esto también hay que medirlo con cautela, porque muchas veces estos aranceles, la inflación se traslada a medio plazo, ¿no? Muchas veces los productores, ¿no?, o también los vendedores, ¿no?, tanto de bienes, ¿no?, como de servicios, ¿no?, que les puedan afectar estos aranceles, contienen, ¿no?, esa subida de precios, bueno, pues precisamente para seguir un poco con sus ingresos afianzados, y poco a poco lo van subiendo si se mantienen. Banda. Bueno, sí, la realidad es que nadie tiene claro qué pasa con los aranceles y a qué conclusión va a llegar, porque estamos viendo que enseguida que se sienta a negociar, lo que primero que hace es paralizar lo que ha dicho anteriormente, y que ya veremos. O sea que tiene abiertas muchísimas vías de negociación con muchos países y en muchas industrias. ¿Cómo definitivamente empezaremos a ver hacia dónde se dirige? Yo creo que primero tendremos que ver qué negociación tiene dentro con los demócratas para acabar con el cierre del gobierno, que yo creo que sí, efectivamente, les va a costar más trabajo de lo que había pensado. Y segundo, la parte más importante está en cómo Trump está mandando a la FED señales para que haga una cosa, y que la FED, pues bueno, está leyendo los datos y viendo qué es lo que tiene que hacer en función de sus ideas, no a lo que le dicen los políticos. Y ahí quizá, si empezamos a ver flojear algunos de los principales indicadores económicos, como sobre todo es el consumo, o sea, la inflación, pues bueno, va marcándose. También es verdad que los datos, como consecuencia de este cierre, parece que no están actualizados, ¿no? O sea, que tienen un problema porque la administración no eso brinda. es, la administración no funciona, y especialmente la que recoge los datos para que se creen las estadísticas, ¿no? Entonces, al estar todo eso paralizado, pues parece que están funcionando un poco con las cortas, ¿no? Que ya veremos si realmente eso puede indicar qué va a pasar, pero ya nos indicó también el presidente de la FED que la subida en diciembre prácticamente está asegurada. O sea que ya veremos qué pasa el año que viene. Quiero conocer su opinión. Los CEO de dos compañías importantes en el sector financiero, Goldman Sachs y Morgan Stanley, advierten de que la corrección bursátil será del entorno al 20%. Bueno, veremos si se profundiza, ¿no?, hasta un 20%, pero que tarde o temprano habrá corrección, eso está claro, ¿no? Es un proceso natural de los mercados financieros, y muchas veces también hay que atender al contexto, ¿no?, porque parece ahora que podemos tener miedo a una corrección de un 5, 10 o 15%, pero es que desde 2022 el S&P 500 sube casi un 90%. Es que, como comentaba antes, desde los mínimos de marzo de este mismo año sube más de un 40%. Entonces, bueno, si ahora de repente cae un 5, un 10%, tampoco es para echarse las manos a la cabeza o pensar en un cambio de tendencia o en un crack bursátil, ¿no? El tema es que muchas veces no sabes cómo se va a producir esa caída, porque ahora tenemos muchos factores, que si conflictos geopolíticos, tensiones comerciales, cierre del gobierno, que si la burbuja de la inteligencia artificial, pero eso ya está descontado, ¿no? Probablemente sea algún factor que aparezca un poco por sorpresa, ¿no?, a lo cisne negro, como hemos visto en los últimos años, que si la inteligencia artificial china, ¿no?, con el DeepSeek, que apareció de repente y ya nadie habla de ella, o que cae un banco regional en Estados Unidos y hay miedo de que caigan el resto, ¿no? Ese tipo de factores inesperados que de repente a los inversores les coja totalmente
desprevenidos y se provoque esa caída rápida. Entonces, bueno, muchas veces no hay que esperarla, yo creo que hay que tener una visión más medioplacista, a no ser que seas un especulador que andes buscando este tipo de correcciones, y eso, bueno, pues siempre es complicado. Banda, ¿cómo lo ves? ¿20% es mucho? Bueno, yo creo que en los grandes bancos de inversión americanos, como Morgan Stanley, su trabajo es hacer que haya compraventa de acciones, ¿no? Entonces, si tú estás estableciendo que el mercado va a estar en máximos durante los próximos 15 años, pues difícilmente pueden incrementar su negocio. Les conviene trasladar un mensaje en el que efectivamente hay una oportunidad para los que se han quedado fuera y que el dinero, que en liquidez hay muchísimo, sigue habiendo muchísimo, pues tiene oportunidades entrando en el negocio de bolsa. ¿Qué ocurre? Que es que tenemos ahora mismo, yo hablando de burbujas, pues además de la inteligencia artificial, tenemos la burbuja de todo el negocio de private equity o de banco o de negocio de venture capital, que está llegando ahora mismo al inversor final, y que la consecuencia que tiene eso es que ese inversor final, si puede sucederle algo malo, es en ese tipo de activos en el que está invirtiendo, porque está la bolsa en máximos y que le están dando como recurso para entrar. Y ahí si realmente hay una explosión de algo, eso sí que puede ser un catalizador para que se produzca una caída que a lo mejor puede ser mayor de ese 20%. Pero si no pasa eso, desde luego nos queda mucho tiempo. Bueno, vamos a España. Vamos a España porque la parálisis política y la burocracia han impedido, y algunos excesos regulatorios han impedido, que la inversión extranjera crezca. Y queda a niveles de la pandemia, que es vergonzoso. Y es normal, y eso lo vemos también en los mercados de bolsa. Al final, el que quiere invertir quiere certezas, quiere tranquilidad, y en el momento que no lo ve claro, pues prefiere mantenerse fuera, ¿no? Bueno, pues es lo que está pasando también con algunas inversiones en España, y estamos viendo como a medida que nosotros caemos, nuestros vecinos como Italia o Portugal, pues sí que están subiendo, ¿no? Aquí a lo mejor hay una mayor incertidumbre regulatoria, sobre todo en temas de fiscalidad, de vivienda, también de energía. Y luego la incertidumbre política, ¿no? Que estamos viendo, bueno, pues un gobierno cada vez más fragmentado, que es verdad que esto es algo que pasa, ¿no?, en otras economías europeas, pero que claro que pasa factura. Banda. Sí, sobre todo, o sea, estamos en una circunstancia que el inversor internacional no viene. Yo creo que aunque el gobierno vende nuestro crecimiento en PIB y la situación económica positiva, que es lo que trasladan fuera, lo que estamos viendo y lo que están viendo los inversores internacionales es que España ha perdido muchísimos juicios, como temas de energía solar, eólica, el coste, lo que se estaba garantizando y lo que no se ha incumplido. Y efectivamente, eso que no tiene reflejo aquí, sí se ve por el inversor, que a la hora de hacer una inversión en España analiza cuál es su riesgo como país, ¿no? Y al ver el riesgo como país, se encuentra con que tienen pendiente el Estado español pagar por un acuerdo en renovables más de 400 millones de euros con Australia, ¿no? Entonces, todas esas cosas perjudican muchísimo al inversor, que efectivamente lo que va buscando es la fiabilidad, no de la inversión, que ahí puede coger riesgo, sino del sistema donde va a invertir. Y nosotros estamos perdiendo muchísimos puntos porque de nosotros se fija poco ahora los inversores. Bueno, vamos con el primer nombre propio del día de hoy, BBVA, que reparte el viernes un dividendo de récord del 0,32 euros por acción. Y hoy es la que más sube, 2,44. Joaquín. Bueno, una de las compañías que mejor se está comportando de la bolsa española y que, bueno, a pesar un poco de las circunstancias, sigue teniendo potencial, ¿no? Es verdad que los bancos se han aprovechado mucho de la subida de los tipos de interés durante los últimos 2 años, pero bueno, ahora nos encontramos en otro momento que también es dulce para ellos, ¿no? A medida que han bajado los tipos de interés, su margen financiero es verdad que se estrecha, pero también ha avivado, ¿no?, la demanda de crédito, y eso les está permitiendo seguir ingresando mucho, incluso superar los resultados récord que ya eran los del año anterior. Y luego también el tema de las comisiones están aumentando mucho, y sobre todo también por los servicios de gestión de activos. Está habiendo mucha operativa, y también, bueno, a medida que gestionas más, como te llevas una comisión, ¿no?, sobre lo que gestionas, pues también esas comisiones siguen creciendo. Y bueno, esta coyuntura económica también está dando pie a otro tipo de operaciones financieras, así que la verdad que a pesar de la fuerte subida que lleva este año, seguimos viéndola con perspectiva. La pena fue que no pudo participar en esas operaciones financieras, en esa compra de Sabadell. ¿Por qué? Porque bueno, ahora está de dulce ingresando muchísimo dinero, ganando muchísimo dinero, pero vemos como
como la gran parte se va a programas de recompra de acciones y de pago de dividendo. Ese dinero no lo estás utilizando en decir voy a comprar otra entidad para que el día de mañana, cuando baje los tipos de interés o no ingrese tanto por comisiones, siga creciendo lo mismo. Pero bueno, es un negocio. Banda, ¿cómo ves el BBVA? Bueno, yo creo que efectivamente tiene que lanzar primero un mensaje a sus accionistas de que esto ha salido mal y que realmente no ha salido mal porque no hayan planteado bien la oferta de adquisición, sino que más bien los elementos políticos han traído esta situación. ¿Qué ocurre? Que lo que va a intentar, o sea, con el pago de dividendos por encima de lo que tenía previsto, lo que intenta es tener contento a sus accionistas y ver que sigue siendo un banco con posibilidades. Yo creo que tiene claro que no se va a quedar solo, ¿no? Yo creo que en general la banca española con sus 3 grandes bancos probablemente tengan que ejercer alguna fusión o acuerdo o adquisición de distintos bancos en el resto de Europa, y es algo que se tiene que poner en marcha pronto. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el BBVA con todo esto? Pues prepararse y luego, en el momento que entre una decisión por dónde ir, probablemente lo que haga es apalancar el balance y mientras tanto pues dejarlo lo más limpio posible. Permítanme un consejo comercial. Metagestión es una de las gestoras independientes más antiguas de España. Nuestro fondo, Metavalor, uno de los más premiados de la bolsa ibérica, logra una rentabilidad anualizada del 8% desde 1991 y del 33% en 2025, acumulando un crecimiento del 1.237%. Metafinanzas se mantiene como fondo líder del sector financiero con un 46% de rentabilidad este año y un incremento del 223% desde 2017. Infórmate en nuestra web o visítanos. Hablemos de Telefónica. Ayer más de un 13 de caídas, hoy 2,76, que no es poca cosa. Dice el presidente ejecutivo Murtra que va a ser un líder en Europa. Lo que pasa es que no es capaz de decirnos cómo. Sí, yo creo que la presentación de las expectativas o su plan estratégico hasta 2030 les ha salido un poco como un tiro por la culata. ¿Por qué? Porque yo creo que se pensaban que la comunicación iba a ser mucho más fácil al mercado. El mercado lo que estaba esperando es que realmente centrasen el tiro, dijesen qué van a hacer, por dónde van a ir, y no una presentación de consultora internacional en el que realmente los números ni siquiera cuadran, ¿no? O sea, el gran problema de este plan estratégico es que no comunica a los inversores y sobre todo a los analistas, que es un poco a los que iba dirigido, que piensan que va a ser la Telefónica en el 2030. Y se han quedado cortos y yo creo que lo están pagando. Y de hecho sí que nos quejábamos de los anteriores dirigentes que el problema estaba en que querían comunicar al mercado cosas que tampoco cumplían. Entonces, una Telefónica en la que han cambiado los administradores y que nos encontramos que todavía comunica peor al mercado y que encima tiene dentro al Estado, que hace un año no lo tenía, es terrorífico para aquellos que están analizando el sector y que están viendo que Telefónica, de ser una referencia, que lo ha sido durante muchísimos años, se está quedando en un lado y que está además saliendo de mercados donde era referencia porque al final tenía una ventaja, que son los mercados latinoamericanos, donde había oportunidades. Si tu objetivo es salir de ahí, intentar centrarte en España y decir que el negocio viene por un lado donde ni el mercado lo está pensando, por donde han comunicado que va a ir. Entonces, yo creo que va a tener complicado que vuelva a tener otra oportunidad de comunicación como la ha tenido. Fíjense, la participación del Estado en Telefónica prácticamente está ya en pérdidas y BBVA y Criteria Caixa, que son 2 grandes accionistas de la compañía, se van a embolsar 127 millones menos por el recorte de los dividendos. Sí, efectivamente, era algo que se estaba descontando durante las últimas semanas, pero que no se esperaba que fuera tan fuerte, ¿no? Del 50%. Es verdad que puede tener cierto sentido porque, bueno, es una compañía muy apalancada, muy endeudada. De hecho, entre sus competidores es la que más proporcionalmente está endeudada. Entonces dices, bueno, voy a dejar de pagar tanto dividendo para seguir amortizando deuda, ¿no? Y así ser un poco más competitiva, tener un balance un poco más sólido. Pero bueno, era un poco también lo que decía Antonio, ¿no? Es que no ha dejado claro qué es lo que va a
a hacer a continuación, porque cuidado, es que ha sido recorte de dividendo del 50%, luego anuncias que los flujos de caja previstos van a ser menores cuando el mercado no estaba esperando esa noticia, y luego encima, 1.080 millones. exacto, vuelves a decir, no, queremos girar el negocio hacia la ciberseguridad o hacia otro tipo de tecnologías que hay mucha competencia, ¿no? O luego quieres participar en operaciones de fusiones y adquisiciones cuando sabes que los organismos regulatorios las están paralizando todas. Entonces, bueno, es complicada la situación, pero veremos, ¿no?, si poco a poco vamos sabiendo algo más. Bueno, pues hablemos de Grifols, que hoy es la que más terreno pierde en la bolsa española, ha caído pues un 3,24, ha habido momentos en los que caía un 5, a pesar de que han triplicado su beneficio neto hasta septiembre. Sí, es verdad que no han gustado tanto los resultados en el sentido de dónde han venido esos beneficios, ¿no?, que ha sido más de ajustes contables que del beneficio operativo por su negocio ordinario, ¿no? Y quizá, bueno, pues ahí es donde ha venido esa caída. Luego está pesando todavía pues el alto endeudamiento que tiene la compañía y sobre todo la debilidad para generar flujos de caja positivos, no más ingresos. Y bueno, hay que recordar que desde el fatídico, ¿no?, informe de Gotham, pues obviamente los accionistas y los inversores demandan mucha más claridad a una compañía que es verdad que venía haciéndolo bien los últimos meses, pero que todavía le queda por recuperar. Anda. Sí, sobre todo que al final es una compañía que ya ha trasladado al mercado que quiere dejar de estar cotizada, ¿no? O sea que eso sigue como latente. ¿Qué ocurre? Que sí que estaba presentando unos datos que parecían que iban por buen camino, pero sí que con la pérdida de credibilidad que lleva en el último año ha marcado y sus cambios en el entorno del equipo directivo y todo eso ha llevado a una situación que, bueno, que tiene volatilidad, que no tiene realmente un precio importante y yo creo que cada vez está más fuera del interés de los analistas y, por lo tanto, de los inversores, ¿no? Esperando a que suceda algo que es más un movimiento corporativo y poco más. Hablemos de Redeia. Hoy pues ha tenido ciertos hachazos de analistas que han recortado su precio en aproximadamente un 23% y alertan sobre una bajada del rating. ¿Será que los apagones se apagan o es el anuncio de que, bueno, ya volverá a recuperarse? Bueno, son varios factores. Es verdad que, bueno, hablamos de las utilities como esas empresas muchas veces de carácter defensivo, en el sentido de que tienen barreras de entrada muy altas y, bueno, suelen tener unos beneficios bastante estables en el sentido que, bueno, se sigue más o menos consumiendo lo mismo y tienen un alto poder de fijación de precios. Pero, bueno, lo que vemos en este informe es la preocupación, ¿no?, sobre los costes regulatorios, también sobre la rentabilidad y, obviamente, lo que sería complicado, ¿no?, para la compañía es una rebaja de rating, porque eso te obliga, ¿no?, en este tipo de negocios tan apalancados, ¿no?, que requieren tanto endeudamiento para hacer las redes, bueno, pues un aumento de los costes de financiación, por lo tanto, unos menores márgenes de beneficio. Veremos, es verdad que ha habido un comportamiento bastante dispar este año para las utilities, cuando parecía que podía haber sido un mejor año, en el sentido de que han bajado los tipos de interés y también ha aumentado la volatilidad, ¿no?, que podía haber sido beneficioso, pero bueno, sigue teniendo muchas incertidumbres en el horizonte. Banda, ¿cómo ves Redeia? Sobre todo el tema también de los litigios que tiene pendientes y cómo le va a venir. O sea, el coste de un litigio a una compañía regulada con unas expectativas en las que la mayoría de inversores en el pasado han comprado por fundamentalmente descuento de flujos, ¿no?, que lo tienen muy fácil. Sin embargo, esta situación que tenemos en la compañía le hace muy difícil entrar como inversores. ¿Y qué me decís de Indra, que hoy 2,83 de caídas, a pesar de que se van anunciando nuevos y nuevos contratos, nuevos y nuevas adjudicaciones del sector defensivo español? Pues es sorprendente, ¿no? Sí, la verdad que es muy complicado, ¿no?, ahora mismo sopesar, ¿no?, el comprar Indra o si la tienes en cartera, si es momento de deshacer o no. Es verdad que las expectativas son muy buenas, pero es una compañía que ya va subiendo más de un 180% y no sabemos si la defensa va a ser una tendencia o una moda, en el sentido de que hay mucho dinero previsto para los próximos años, pero veremos si en el año 2 se llega a un acuerdo entre Rusia y Ucrania y empiezan a gastar menos de lo que prometían, ¿no? Banda, brevemente, Indra sí, Indra no. Fundamentalmente sigue la línea telefónica, como a ver qué pasa, si hay separación de negocios, si se van a vender. Todavía todo eso está muy complicado, pero bueno, lleva una buena rentabilidad en el año como para que tampoco pase nada porque alguien haga beneficios. Pero de momento esperar y ver, ¿no? Eso es. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos señores su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia. Eso sí, para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.